Bueno, vamos a seguir con otro de los temas también que es, por supuesto, uno de los temas principales en la mañana. Lo que ocurrió en Villa Ballester, lo que ocurrió con este abuelo que mató a los nietos, los apuñaló y mató a su hija también. Mauro. Sí, y con una sospecha que va a surgir del laboratorio científico. Atento con esta información que vamos a dar, porque el fiscal de la causa va a ordenar pruebas de ADN. Y ustedes dirán, ¿para qué? ¿Para qué? Bien. Lo que tiene que probar la fiscalía o la investigación apunta a determinar si el hombre que mató a su hija y a sus nietos abusaba de su propia hija y el bebé de 11 meses que fue asesinado también es hijo producto de ese abuso. Reitero, es información de último momento. Ordenan prueba o muestra de ADN para verificar si el abuelo que mató a su propia hija y a sus nietos de 8 años y 11 meses, abusaba sistemáticamente de su propia hija al punto de embarazarla y que ella dé a luz el bebé que hoy tenía 11 meses y que fue asesinado. Porque hay un dato de último momento que también es muy importante. El padre del nene de 8 años no es el padre del bebé de 11 meses. Esto está probado, acreditado, porque el padre lo encontraron en la provincia de San Luis el día de ayer. Y el padre dijo, no, miren, de los dos nenes, soy padre del chico de 8 años. Estaba en otro mundo, alejado de la vida de esta familia, prácticamente sin contacto. Entonces, a quien ubicaron finalmente y aportó algún dato en el sentido de probar que había un abuso intrafamiliar, es a la hermana del asesino. Todos estos datos llevan a que el fiscal Daniel Cangelosi, por más que no hay nada por probar ni buscar, porque lamentablemente están todos muertos, tanto el homicida como las víctimas, lo que quieren cerrar en la instrucción, y lo van a hacer, es determinar si existía una situación de abuso intrafamiliar, donde, voy a decir los nombres para que quede claro, Andrés Fidel Macei, el homicida, había abusado de su propia hija y producto de ese abuso de Florencia, la hija de Andrés Fidel Macei, nació un bebé que tenía 11 meses y que fue asesinado el día de ayer junto a su hermano de 8 años. La dueña de la casa que nos contaba hace unos momentos con Adrián Salonia, sí, que lo había alquilado hacía muy pocos una días. semana. ¿Vos crees que, este hombre alquiló sabiendo que los iba a matar? Es muy probable y hasta deja una carta donde, si bien no se hace cargo de ser el abusador, dice, los nenes eran víctimas de abuso sexual. No dice, yo los abusé o los nenes o uno de esos nenes nació producto del abuso de mi propia hija, pero dice que había situaciones de abuso. Entonces, tampoco sabemos, porque ahora lo van a tener que verificar ya con un escenario con todos muertos, tampoco sabemos si el nene de 8 años fue víctima de abuso. Claro. La historia es espantosa, pero el fiscal ordena esta prueba de ADN porque quiere cerrarla por más que no tenga valor de acusación jurídica, porque el supuesto abusador está muerto, pero lo tiene que hacer. Mauro, nos vamos rápidamente a la puerta de la casa, ¿no? Allí donde los vecinos también aportaron muchos datos. Está Adrián Salonia. Adrián. Sí, Daniela, ¿qué se sabe de Andrés Macei, este hombre de 66 años, bibliotecario, trabajaba en 2 colegios de José León Suárez, por lo menos en uno a la mañana y en otro por la tarde, y fue muy importante el testimonio que acabamos de recoger nosotros con respecto a su vecina, Juana, que vive en la planta alta. Y Juana comenta que lo vio, ellos viven hace muy poco tiempo en la casa de la planta baja, en la casa que está detrás de mí, no hace más de una semana. Y todavía no habían terminado por completo la mudanza. Estaban en un proceso de finalizar la mudanza en forma definitiva. Lo cierto es que los vecinos muy pocos lo conocen, muy pocos lo vieron. También conversamos con Camila, que vive al lado de esta casa, y nos decía que ella sí escuchó las risas de los niños y sí los vio a los hijos de Florencia y a los nietos de este hombre,
pero no más que esto. Quiere decir, no era una familia que se la veía, pero hacía muy poco tiempo que vivían. Pero sí, Juana nos comentó que no notó ninguna actitud rara en él. Nosotros le preguntamos que al contrario, él tenía el interés por lo menos de limpiar el frente de la casa. De hecho, sacó las alfombras que tenía esta propiedad en las diferentes habitaciones, pero todos señalan, Javier, Mauro, Daniela, el fuerte olor que había. Ahora lo sentimos, no se fue para nada. Los vecinos inmediatamente llamaron al 911, se acercó la policía el sábado, pero claro, la policía no puede ingresar, todos sabemos. El fiscal intervino y después la policía con una barreta rompió la puerta, que si el camarógrafo la muestra, la puerta está completamente rota, por lo menos la cerradura. Cuando ingresan, Mauro lo habrá contado vos recién, sí, se encuentran con este hombre muerto, ahorcado, a pocos metros el cuerpo de ella, de la hija de Florencia, y en las habitaciones, sobre los colchones, el cuerpo de los hijos de Florencia. A ver si vos tenés este dato, porque Decime. yo tengo una de las hijas, 8 años, sí, y después tengo un bebé de 11 meses o de 11 años. No, 11 meses. ¿Qué tenés? 11 meses. 11 meses, perfecto. Por eso es la sorpresa, el mismo dato que tengo yo. por eso no le cierra, porque cuando ayer ubican al padre del nene de 8 años en San Luis, en la provincia de San Luis, aparece el papá del nene de 8 años, y ahí empiezan a tomar conciencia que ese hombre está ausente de esa casa hace mucho más tiempo que la edad de ese bebé que tenía 11 meses. Entonces se preguntan quién es el padre de ese bebé de 11 meses, sumado a lo que escribe el homicida en la carta de que había situaciones de abuso intrafamiliar. Entonces empiezan a preguntarse si en realidad este hombre Masei, con 66 años, no venía abusando de su hija de 33 y producto de ese abuso la embarazó y esta mujer dio a luz a ese bebé de 11 meses. De ese bebé de 11 meses se desliga absolutamente el padre del otro nene de 8 años que fue ubicado en San Luis. Porque ayer en un momento, la primera versión, cuando encuentran la carta donde el propio homicida ahí cuenta que hay situaciones de abuso y no aparecía el padre de los nenes, pensaron que el abuso, la imputación de abuso era para el papá de los nenes. Pero cuando el papá de los nenes aparece a más de no sé qué distancia ahí con San Luis, el mismo día del hecho, dicen, bueno, no sea cosa que en realidad, y el hombre aclara y dice, miren, de los dos nenes el único hijo es el de 8, mi único hijo. El nene de 11 no es mi hijo. Mauro, lo que pasa es que él habla en esta carta de situaciones de abuso, pero no lo señala al padre biológico, por lo menos de uno de los chicos, porque en un primer momento se creyó y se lo fue Era a la buscar versión este hombre. original. Claro, porque se creyó que lo señalaba directamente a él. No lo marca. Ahora, si habla de abusos, pero no habla concretamente de ninguna persona en particular, bueno, de ahí claramente se puede asumir que eran sus propios abusos, ¿no? Por eso está bien hacer, y además, en este sentido, yo le pasé ayer la dirección a los chicos, la va a tener Adriana, a ver si quiere hablar, la hermana del asesino. Hay un aporte que hace la hermana del asesino en la causa. Ella cuenta... La hermana de Villa Bosch, ¿no? Sí, la hermana de Villa Bosch. Después, si querés acercarte o la querés llamar antes, ella hace aportes en relación a que había cosas que no cerraban de parte del homicida. Además, la secuencia homicida es brutal. Digo, todavía no están las autopsias porque el estado de descomposición de los cuerpos era avanzado en función del calor también, pero hay indicadores para pensar que fue todo, como decía Javier, ¿no? Planificado, deliberado, alquiló la casa, venía mudándose, ya se había mudado de otra casa en la zona de Villa Bosch, y la sensación que tienen los investigadores cuando hicieron la recorrida de la escena del crimen es que mató a los nenes aprovechando obviamente el estado de indefensión de un bebé de 11 meses y otro nene de 8 años a puñaladas, y después directamente fue sobre la propia hija y él se termina colgando en la entrada de la casa. Ahora, sí, Adrián. Mauro, conversando aquí en el lugar, Javier, con los vecinos, por lo menos con Juana, que vive en la planta alta, ellos no hacen referencia a gritos, claro, porque nosotros le preguntamos. Es un barrio muy tranquilo, y si esto ocurrió de madrugada, si hay un grito se debe escuchar. Nadie escuchó absolutamente nada. Camila, que también la entrevistábamos, tampoco nadie escuchó absolutamente nada, cuando él seguramente mató a su hija y a sus nietos. La casa, por lo que vemos, está ahora completamente cerrada. Sí. Me dice Mauro que la policía científica era tan fuerte el olor que pidió que vuelvan los bomberos, y los bomberos volvieron al lugar con equipos realmente especializados, hasta con máscaras, para poder ingresar y retirar los cuerpos. Pero ni siquiera la policía científica pudo enseguida ingresar cuando rompieron la puerta. Y porque, ¿sabes qué? Por eso... Adrián, perdón, Sí, a ver. tuvimos una semana de muchísimo calor, y si la casa estaba completamente cerrada como la vemos ahora,
digamos, todo eso se multiplica en cuanto al calor adentro, la descomposición de los cuerpos naturales y demás. Pero otro de las cuestiones que quería preguntarles a usted, a vos, Adrián, y a Mauro es, a ver, ¿él iría escapando de otros lugares? Es decir, viste que Mauro decías vos, alquilaba casa por poco tiempo. Tal vez los vecinos en esos lugares se daban cuenta de alguna situación extraña y por eso él quería escapar. ¿Se habrá sentido amenazado por su hija de que lo iba a denunciar y por eso eliminó todo tipo de acusaciones contra él y se autoeliminó él mismo? Sí, yo hoy pregunté, antes de venir para acá, si había denuncias preexistentes. Hasta ahora en tribunales no surgen. En tribunales de San Martín están verificando el fiscal Cangelosi, que tiene la causa con el resto de las fiscalías, porque esta gente vivió mucho tiempo en San Martín, a ver si aparecen denuncias anteriores, si alguien se había animado a denunciar a este hombre en algún momento, y este hombre empezó una fuga contrarreloj en la que vio que no tuvo más alternativa de escape y dijo, mato a la familia. La verdad, una historia espantosa. Y lo que cuenta Adrián del tema del calor, que no voy a entrar en detalles, la semana pasada fue uno de los impedimentos, vos fijate, ¿no? A veces cómo el clima conspira en una investigación criminal. La semana pasada fue uno de los impedimentos para verificar el mismo día del hallazgo del cuerpo de la mujer que había conocido a ese hombre por Facebook, mexicano, le había pagado el pasaje, lo había traído a la Argentina. Cuando la encuentran muerta el sábado, hace 2 sábados atrás, el primer informe forense no detecta lesiones. Por el nivel de descomposición que tenía el cuerpo, tuvieron que llevarlo a la morgue, bueno, hacer una serie de tratamiento especial para recién, recién detectar la lesión en la autopsia 48 horas después. A veces una investigación se puede, complicar o demorar un resultado forense en virtud de los cambios climáticos que hacen o que tienen incidencia sobre los cuerpos. Hasta ahí llegó, porque la verdad no da ni por la hora ni por el contenido. No, pero claramente era yo le preguntaba hoy a Adrián porque la forma de muerte fue apuñalada, ¿no? Entonces además se supone que sí. Hablamos claramente de un escenario muy sangriento, ¿no? Claramente. Te agrego un dato frente a lo que estás diciendo, Daniela. Sí. Me olvidé de contarlo al aire en la anterior salida. Encontraron cuchillos, cuando allanaron la policía, secuestraron cuchillos y una faca. Encontraron también así hacia adentro de la casa, en la mesa, cerca de las habitaciones. ¿Cuchillos rotos? Y el comportamiento... No me precisaron. Una faca y cuchillos, varios cuchillos, por lo menos en lo que secuestró la policía de la escena de crimen, Javier. Y el comportamiento de él en los pocos días que vivió junto a su hija y a su nieto fue de limpiar la casa, como les decía anteriormente, limpiar las alfombras, quitarlas, y también una bolsa que sigue aquí, a ver si puede filmar nuestro camarógrafo. Hay otro colega, si se puede bien, si no, no importa. ¿Pero en qué momento se dio toda esa limpieza, perdón? Y según el testigo de Juana, de la vecina que vive en la planta alta, se dio antes de este suceso, obviamente, pero ni bien llegaron a vivir a esta propiedad. Él conversó y le dijo, bueno, voy a quitar las alfombras, las quitó, y la última vez que se lo vio fue cuando sacó la bolsa de residuos que recién mostrábamos, donde adentro de esta bolsa hay algunos libros. Recordemos que, como recién les decía, era el bibliotecario de 2 colegios de José León Suárez. Ese fue el comportamiento, pero era un hombre muy reservado. También esto se desprende de la investigación, porque fueron a preguntar a los colegios, o por lo menos a los colegios donde él trabajaba, a ver cómo era él, y se desprende de que era una persona muy reservada, muy callada. La vecina, cuando le pregunta con quién va a vivir, ella le dice, bueno, con mis nietos, haciendo alusión de que sus nietos y su hija iban a vivir con él. Primero vino él y después llegaron la hija y los nietos, Mauro. Bien. ¿Qué más te dijo? No sé si pudieron hablar fuera de cámara con la dueña, es decir, porque ella fue muy... La verdad fue muy explicativa del momento, que dijo, la primera pelea que tuve con él, a poco de entrar, fue que me sacó las alfombras de adentro y las tiró en cualquier lugar en la vereda, un lugar que no le correspondía a él, sino a mí. Esa fue la primera discusión sobre el tema de las alfombras, y ella dice, la vecina, ahora que recuerdo bien, dice, no, yo vengo con dos nietos, 2 perritos, dice. Son como perritos. Y ella le llamó... Claro, son como perritos. Y le llamó la atención a Juana esta respuesta de comparar a sus 2 nietos con 2 perritos. Son como 2 perritos, le dijo. A Florencia prácticamente nadie la vio, a la hija de este señor,
de Andrés, y a él se lo vio haciendo tareas de limpieza. De hecho, él le dice a Juana, voy a limpiar acá, voy a limpiar allá, con la expectativa o con la perspectiva de que iba a vivir por mucho tiempo en este lugar de la planta baja, como vemos que ahora está completamente cerrado, tanto las persianas como la puerta. Hay un oficial de consigna en la vereda de enfrente, que tiene que estar seguramente porque ya la inmobiliaria va a tomar nuevamente las llaves de la propiedad, y seguramente de forma urgente, porque esto lo están reclamando los vecinos, que venga alguien a limpiar la propiedad, Javier, claro, porque es impresionante el olor, ¿eh? Sí. Nosotros estamos trabajando a metros y se siente. Bueno, Adrián, bueno, si podemos tener más testimonios sería bueno. Muy buenas Sí. los testimonios de hoy también, además de los del fin de semana, que fueron muy explicativos de la situación y el, como decía Mauro, el espanto que se vivió allí en ese lugar al momento de detectar justamente los 4 cuerpos. Gracias, Adrián, ya volvemos.